Banco Nacional presenta Ciberseguridad y cómo enfrentarlo juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Educación Tecnológica. Yo soy Diana Vázquez y para mí es un verdadero placer recibirlos aquí en este programa donde estamos todos los sábados hablando de información relevante que usted debe saber acerca de la tecnología, del mundo digital y temas muy importantes. Y así es el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad y todo lo que usted necesita saber para protegerse y conocer detalladamente del tema. Nos acompaña Esteban Jiménez, él es especialista en ciberseguridad, a quien quiero saludar el día de hoy. Bienvenido a Educación Tecnológica, Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos y al CINAR por invitarme el día de hoy. Un placer tenerte acá con nosotros, Esteban. Me gustaría que empezáramos definiendo lo más básico, claro, qué es ciberseguridad y qué hace un ciberdelincuente, porque hay mucha gente que no lo sabe, Esteban. Bueno, la ciberseguridad es un estado, entonces es una condición. Nosotros podemos hablar de ciberseguridad cuando un equipo informático, es decir, una computadora, para ponerlo en términos simples, funciona tal cual uno espera que funcione. Entonces, eso es un estado de ciberseguridad. Yo estoy seguro que el sistema informático está funcionando como yo lo programé, como yo lo diseñé. Una vez que se pierde ese estado, es decir, el equipo comienza a funcionar de manera irregular, entonces entramos en un estado de inseguridad, ¿verdad? Y pasamos a lo que serían las prácticas de ciberdefensa. Desde ese momento ya empezamos a defendernos y a tratar de devolver el sistema a su punto normal. ¿Qué hace un ciberdelincuente aprovechando esos estados? Me imagino, claro, que va por ahí. Así es. Un ciberdelincuente es, en esencia, un usuario o incluso un sistema, cualquier tipo de, digamos, identidad que trate de abusar de las características de un sistema informático. Entonces, el ciberdelincuente normalmente lo que va a tratar de hacer es encontrar una vulnerabilidad en una plataforma y hacer un proceso que se llama explotación. Es decir, aprovechar esa vulnerabilidad, sacarle provecho, y normalmente los fines de los ciberdelincuentes son fines de monetización. Es decir, yo me aprovecho del sistema o de otro usuario para ganar algún tipo de beneficio, normalmente beneficio económico. ¿Cómo? ¿Cómo lo logra? ¿De qué manera? Bueno, ¿cómo lo pueden lograr? Muchas formas. Hay muchas maneras, desde la más básica, que es, digamos, la ingeniería social. La ingeniería social es el conjunto de técnicas mediante las cuales se puede utilizar, y la ingeniería social existe de para todo, ¿verdad? Un ejemplo de ingeniería social clásico son los políticos. Los políticos utilizan ingeniería social para elaborar un discurso y que las personas sigan, digamos, esta propaganda y actúen como ellos quieren que se actúe. Al nivel del Internet, esta capacidad se explota o se multiplica gracias a los medios electrónicos. Entonces, una de las primeras técnicas que vamos a aprender el día de hoy es el de la ingeniería social aplicada al Internet o a métodos digitales. Yo voy a utilizar mi discurso y mi capacidad de convencimiento para manipular las emociones de un usuario y que el usuario termine haciendo lo que yo quiero. Esos son, o así terminan las famosas estafas electrónicas, ¿verdad? Que me mandaron a mí un correo electrónico que me dijeron que yo me gané un premio, ¿verdad? Una promoción, una donde oferta, nunca participé. Donde nunca participé, ¿verdad? Y por la emoción que yo tengo, le doy clic al link que viene ahí o descargo el archivo que viene infectado y me roban mis cuentas de redes sociales o me interceptan mis credenciales bancarias. Esa es la primera, principal, que es un poco más manipulación a nivel de las emociones humanas. Y la otra es una capacidad de ataque directo a través del uso de herramientas de software. Entonces es la creación de diferentes tipos de herramientas que yo voy a poder utilizar para atacar directamente a los sistemas. Entonces, esta segunda es un poco más compleja y requiere de mucho tiempo y requiere de inversión, tanto, bueno, de tiempo como financiera, para poder levantar sistemas de ataque.
Esta es otra mucho más sofisticada. Un delincuente normal se roba una billetera, un teléfono, dinero en efectivo. Pero ¿qué se roba específicamente un ciberdelincuente? Los datos. Entonces, los datos son el oro de nuestra época, ¿verdad? Entonces, no existe en estos momentos absolutamente ningún negocio, ninguna persona, ningún gobierno que pueda decir yo estoy totalmente desconectado del mundo, o sea, no tengo ni siquiera estoy cerca de una conexión a internet, porque hasta las personas que a veces uno ve en las películas o en las series de reality show que viven en una montaña ya, ¿verdad? Los preppers, como se llaman, o algo así. Hasta ellos están de alguna manera cerca o conectados de alguna forma. Estarán cerca de alguna señal satelital, algo tendrán cerca. Entonces, este proceso, digamos, es el que nos lleva a nosotros a tener, digamos, todas estas formas de ingreso, digamos, al Internet. Y así vamos desarrollándonos, digamos, en el proceso. Esteban, vos decías que se roban datos. Sí. Y a veces uno dice, ¿pero qué? ¿Cómo se le saca provecho a esos datos que ellos obtienen de ese ataque? Bueno, los datos se monetizan. Entonces, un dato, dependiendo del dato, podemos partir de datos personales. Entonces, con datos personales yo voy a utilizar esa información para suplantar identidades. Entonces, ese es uno de los primeros fines. Yo voy a suplantar la identidad tuya, la identidad de alguno de los compañeros camarógrafos que están acá, la del director de CINART, y voy a tratar de ejecutar técnicas para poder interceptar, no sé, tal vez una transacción financiera, engañar a alguien haciéndole pensar que yo soy efectivamente Esteban Jiménez, digamos, y decirle, mira, necesito que me cambies la transferencia bancaria que viene para este fin de mes y me la pases a esta otra cuenta, ¿verdad? La otra puede ser la reventa de los datos. Entonces yo voy a tener la capacidad de almacenar o de acumular una gran cantidad de información sobre muchas personas y luego esa información la puedo revender a, por ejemplo, empresas de mercadeo en muchas partes del mundo. Puedo utilizarla para generar tendencias y estudios y luego revendo esos estudios. Entonces hay fines lícitos en los cuales la acumulación de información se puede, digamos, tomar como algo legítimo. Es decir, yo puedo acumular información sobre una población, sobre un grupo humano y utilizarlo para estudios legítimos, o puedo comenzar a acumular esta información de manera ilícita, es decir, sin el permiso del titular de la información, y la revendo. Y entonces se la paso ya a grupos que la utilizan para revenderla a otras organizaciones. El secuestro de datos también, que sirve para extorsiones después, las ciberextorsiones parten a raíz de una acumulación de información, es decir, ya por diferentes métodos, tanto lo que tiene que ser ingeniería social, que lo hablábamos anteriormente, o métodos de exfiltración de información, es decir, yo tengo la capacidad de ingresar a una red privada y exportar todos los datos que tenga una base de datos de alguna organización. Y entonces, luego los utilizo para extorsionar a la organización o a individuos en específico que sean parte de esa organización. Y ahí viene lo que se llama ciberextorsión, efectivamente. Entonces ya son métodos extorsivos que parten de un principio usual, digamos, es la misma metodología o el mismo modo de operación de cualquier tipo de extorsión que conozcamos, pero aumentaban por medios digitales. Entonces ya no es tan fácil salirse porque el bombardeo se hace por diferentes medios, ¿verdad? Es mucho más intenso. Este tema de la ciberextorsión es una práctica ahora muy común, realizada por organizaciones criminales que se dedican a esto. ¿Cómo funcionan estas organizaciones como Conti, por ejemplo? Pero guárdame la respuesta, porque al volver vamos a tener toda esa información aquí en Educación Tecnológica. Ya regresamos.
Este sábado estamos conversando con Esteban Jiménez, él es especialista en ciberseguridad, de temas tan importantes y tan relevantes que nos deben de importar a todas y todos, como el tema de la ciberseguridad y también los ciberataques que han afectado por mucho tiempo, por muchos meses a Costa Rica por este ciberataque que ocurrió hace unas semanas. Esteban, nos quedamos con el tema de las organizaciones delictivas enfocadas en los ciberataques. ¿Cómo funcionan? Desde la más chiquita hasta toda una organización tan grande como Conti y los rusos que atacaron a Costa Rica. Bueno, tenemos organizaciones unipersonales. Entonces, se llama una organización unipersonal porque, bueno, efectivamente estaba conformada por una persona, pero esa persona tiene muchas capacidades. Entonces, él mismo es una organización criminal. Recordemos de nuevo que el Internet es un multiplicador de potencias. Entonces yo puedo, a través de, bueno, si tengo el suficiente tiempo y el suficiente financiamiento, yo mismo crear toda una red para ataque, ¿verdad? Entonces sí sucede que puede ser una persona o un par de personas los que inicien una operación de estas. Ya a cierto punto estas personas van a necesitar más apoyo, ¿verdad? Si quieren escalar sus organizaciones. Es una organización criminal como cualquier otra, ¿verdad? Necesitan iniciar con algo y poco a poco irse haciéndose más robustas. Muchas de las estafas, por ejemplo, que vemos a través de redes sociales, son organizaciones unipersonales o a lo mucho, digamos, un grupo pequeño, muy pequeñito de ciberdelincuentes que se dedican a tratar de estafar personas en redes sociales y otros medios. Pero cuando ya vemos ataques a organizaciones grandes, es decir, ya corporaciones, gobiernos, estamos hablando ya de organizaciones muy organizadas, valga la redundancia, o sea, son estructuras bastante amplias internacionales que están conformadas por personas de muchos lugares. Entonces ahí es donde entran organizaciones, digamos, de la talla de Conti, de la talla de R-Evil. Tenemos otras organizaciones, otra organización conocida como Lazarus, y son muchas las que llegan a ese nivel. En algún momento tuvimos aquí en Costa Rica a Maze también. Maze fue una organización que golpeó bastante fuerte al Banco de Costa Rica. De hecho, todavía sigue el Banco de Costa Rica lidiando con muchas de las consecuencias de esa filtración. Y como ellos hemos tenido aquí en el país muchas. ¿Cómo se pasa de una organización unipersonal a una organización de este tamaño y de esta sofisticación? Bueno, efectivamente, muchos de estos muchachos que inician en las líneas de la ciberdelincuencia van a intentar prospectar cada vez más con grupos de mayor potencia y lo van a tratar de hacer a través de foros, a través de chats privados, conociendo, digamos, en las mismas redes internas o locales. Ya hemos visto que en Costa Rica se ha ido desarrollando ciberdelincuencia, células locales. Entonces, poco a poco ha ido escalando en los últimos 6, 7 años más o menos la sofisticación y complejidad, digamos, de las organizaciones que tenemos localmente. Bueno, de ahí es que las leyes tienen que hacerse mucho más fuertes y tenemos que tener un marco de controles más potente, mayores recursos para las organizaciones para que puedan defenderse, incluyendo gobierno y sector privado, y puedan, pues, ponerse al día con lo que viene, ¿verdad? Porque esto es básicamente lo que vamos a continuar experimentando de ahora en adelante como país digitalizado. Desde tu experiencia y tu conocimiento, ¿pueden haber infiltraciones? Se ha hablado mucho de este tema en los últimos días con lo que pasó aquí en Costa Rica, de que pueden existir infiltrados en las instituciones que compartan esta información y les sea más fácil a estos grupos cibercriminales ingresar y realizar un ciberataque. Sí, de un tiempo acá hemos conocido organizaciones que se han dedicado al reclutamiento de personal interno, es decir, ofreciéndoles pagos desde los $2.500 hasta los $15.000 con la capacidad de permitirles inyectar infecciones dentro de las organizaciones. Entonces, esto se llama el insider threat o la amenaza interna y es algo que ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora organizaciones de esta talla pueden pagar mucho más porque tienen acceso a muchos más recursos y a nivel mundial se ha hecho un dolor de cabeza pues darle seguimiento a este tipo de cosas porque las organizaciones también tienen que de manera preventiva tratar de realizar procesos internos de recursos humanos para entender el clima organizacional.
para entender la cultura de la organización y ver si existen riesgos, existen, digamos, disgustos dentro de la organización que pudieran llevar a los colaboradores a aceptar ofertas de este estilo. Cabe mencionar que cualquier persona que sea cómplice, digamos, de estas organizaciones se enfrenta a penas de cárcel, ¿verdad? En el país y a nivel internacional. Esteban, bueno, ya mencionaste un poco la información que roban o que pueden llegar a robar. ¿Cómo nos afecta? Porque es que nosotros, a alguna parte de la población tal vez puede seguir creyendo que no me afecta en nada, pero ¿cómo me afecta ahorita y cómo me puede llegar a afectar en el futuro? Porque vos decías que, por ejemplo, el BCR sigue viendo algunas consecuencias de ciberataques que tuvo en el pasado. Bueno, no solo el BCR, Banco Nacional está con una oleada de estafas, yo creo que histórica también. Y así creo que la mayoría del sector financiero ha tenido ya un dolor de cabeza. Recientemente el OIJ también reveló que la tasa de estafa por medios informáticos ha sido de las más altas en la historia y ellos mismos están luchando muchísimo para poder dar con las denuncias porque no tienen la suficiente capacidad, digamos, para llevar todas estas denuncias a investigación. Básicamente el trabajo, ¿verdad?, que tenemos que hacer ahora es un trabajo que involucra una mejora, digamos, de las condiciones, porque, como bien lo estamos diciendo, esto va a continuar. Las consecuencias, digamos, de estos ataques son consecuencias a largo plazo, a largo y muy largo plazo, porque el Internet, como uno dice, el Internet no olvida. Entonces, siempre va a quedar en algún lugar la historia del Banco de Costa Rica o quedará la historia de otras organizaciones en el país, digamos, empresas privadas que todavía están teniendo problemas como HASEC, ¿verdad? También en su proveeduría de servicios y otras que fueron atacadas que todavía están luchando contra esto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que el recambio tecnológico que se necesita, o sea, la inversión para volver al estado normal es hasta 10 veces la que hubiese sido si se hubiera tomado una decisión de forma preventiva. Hemos visto ocasiones en las que el costo supera hasta 20 veces el presupuesto anual de una organización. Entonces imaginemos que ustedes no toman las precauciones en este momento para protegerse, son golpeados por una organización como Conti y el costo de la recuperación es 20 veces mayor a todo lo que usted produce en el año. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar todos sus equipos tecnológicos, porque perdió información, sus bases de datos, ¿verdad?, de sus clientes, porque frenó su operación. En Costa Rica hemos tenido empresas que han sido víctimas de ransomware y han perdido operación durante 2-3 semanas, imaginándose uno, tal vez una empresa de manufactura que tiene que tener su línea de producción cerrada 2 semanas. Es prácticamente un golpe devastador que a muchas organizaciones las deja fuera del mercado de forma inmediata. Estamos conversando con Esteban Jiménez, él es experto en ciberseguridad y por supuesto que vamos a seguir hablando con él porque tenemos más consultas, pero después de esta pausa, ya regresamos. Seguimos conversando aquí en Educación Tecnológica con Esteban Jiménez, él es especialista en ciberseguridad, temas tan importantes. Esteban, vamos a seguir con el tema, ya pasamos por diferentes etapas de la ciberseguridad, pero me gustaría que nos contés qué pueden hacer las personas, los usuarios, pero también qué pueden hacer las entidades públicas y privadas para protegerse. ¿Cuáles son esas recomendaciones que das vos y específicamente aquí en Costa Rica después de todo lo que ha pasado? Ok, bueno, para digamos, lo que serían las personas, ¿verdad? El principio fundamental es el de la protección de la identidad virtual. Es decir, cada vez que yo creo una cuenta en alguna plataforma, tengo que asegurarme que esa plataforma en principio es oficial,
o sea, tiene respaldo. Segundo, es una plataforma que me ofrece a mí varias formas para el cuidado de mi ingreso. Es decir, yo tengo un nombre de usuario, una contraseña normalmente, ¿verdad?, en estas plataformas. Pero la aplicación me permite a mí otras maneras de poder tener un token, de poder tener un número de recuperación, de poder tener contactos de confianza. O sea, la manera en la que yo ingreso mis datos a esta aplicación tiene que ser segura. Cuando yo esté frente a una aplicación que no me pida nada de autenticación, que no me pida o no me garantice seguridad de mis datos, por ejemplo, aplicativos de compras que me piden toda la información de mi tarjeta, no me redirigen al banco para que el banco verifique la transacción, no es un sistema certificado como Amazon, como PayPal, que tienen todos sus certificados, auditorías. Estas no son plataformas para que yo ponga mis datos. Son confiables, claro. No son confiables. Entonces, lo primero que yo tengo que empezar a hacer es aprender a proteger mi identidad en el Internet. Existe un fenómeno que se conoce como el identity sprawl, o es la dispersión de las identidades, y este fenómeno lo que dice es: por cada usuario del Internet existen en promedio 25 identidades asociadas a él. O sea, aunque yo piense que yo solo tengo un usuario, digamos, el de mi correo electrónico, resulta que en realidad existen 25 como mínimo que están asociados a mí. Que la gente no se da cuenta, puede ser mi correo electrónico, puede ser el correo del trabajo, puede ser que en algún momento yo abrí una cuenta en alguna red social, en alguna aplicación, metí en la cuenta de la universidad, y ahí van sumando y sumando y sumando. Y eso queda ahí. Y eso queda ahí. Y entonces a mí se me olvidan, ¿verdad? Dejo contraseñas inseguras en alguna plataforma. Y yo lo que tengo que hacer es apoyarme, digamos, en medios automáticos, porque en el momento en que estamos con tantos sistemas disponibles, es muy complicado llevarle el paso al cuidado de las contraseñas, por ejemplo. Entonces existen aplicaciones automáticas que me pueden apoyar con eso. Primero, tratar de que los sistemas que yo ingreso los haga con una autenticación única. Por ejemplo, todos conocemos el famoso botón de Facebook para entrar a alguna aplicación, el botón de Google, ¿verdad? Entonces yo le estoy dando a una entidad certificada y segura, como Google, por ejemplo, el cuidado de mis contraseñas. Entonces, cada aplicación que yo entre, voy a usar el botón de Google. En lugar de crear nuevas cuentas para cada aplicación, voy a tratar de utilizar esto que se llama Single Sign-On o SSO. Esa es digamos, el proceso. Y entonces voy a tratar de reducir al mínimo las cuentas que yo tengo asociadas a mí, y las cuentas que yo tengo voy a clasificarlas. Entonces voy a decir: yo tengo mi cuenta que tengo en la aplicación del juego tal X que a mí me gusta jugar, que es gratuito, etcétera. Esa cuenta tiene una prioridad más baja porque tal vez todavía no he puesto ninguna tarjeta de crédito, no he puesto datos personales míos ni nada de esto, entonces es de menor prioridad. Y versus la aplicación de mi entidad bancaria. Esta debería estar en un rango mucho más alto, y ahí debería yo activar absolutamente todas las características de seguridad que el banco me ofrezca. Usuario, contraseña, firma digital, token, correos de recuperación, notificaciones, todo lo que el banco me ofrezca, tengo que yo considerar, bueno, si no sé qué es lo que me ofrece el banco, llamar al banco y decirle: dígame cuántas cosas de seguridad puedo yo activarle a mi banca electrónica, y las activan todas, porque esos son entonces recursos de mucho mayor nivel. Que a veces puedo yo tener fotos y documentos en mi celular. Bueno, necesito tener respaldos de esa información. Utilicen drives en nube. Los respaldos son muy importantes porque no sabemos cuándo, ya sea por un siniestro, que nuestro celular se cayó en el río, que se quebró, que se lo robaron, ¿verdad? Voy a perder esos datos. Entonces lo natural va a ser que usted tenga un respaldo, ojalá en la nube. Si ustedes están utilizando Google o están utilizando Microsoft, por ejemplo, traten de tener un respaldo de sus datos en la nube. Así, lo que sea que pase con su dispositivo, lo pueden recuperar. Por último, podríamos pensar en tener protección automática, especialmente para, digamos, adultos mayores, para los niños, tener siempre un antivirus activo en nuestros dispositivos. iPhone, Android, no importa. Es lo mismo, las amenazas son iguales. Podemos tener con una suscripción muy básica de antivirus
hasta 5 dispositivos. Entonces, 5 o 10 dispositivos ofrecen algunos. Protejámoslos con una solución automática. Esto va a prácticamente ayudarnos a mitigar el riesgo de un ataque que pueda venir por algún software malicioso. Para los menores de edad, para los padres, traten de controlar los dispositivos que ellos utilizan con sistemas de control parental. Es muy importante porque por ahí ellos podrían normalmente buscar un montón de juegos, descargar aplicaciones de tiendas que no son oficiales. Eso hay que evitarlo. Todo lo que sea software pirata, todo lo que sea software que no es oficial, que no tenga respaldo, que no tenga garantías, todo eso siempre va a ocasionarnos un aumento de riesgo. Entonces, para los menores, utilizar control parental, y para los mismos papás, pues no incentivar el uso de software no oficial. Ahora, usuarios, entidades. Ahora, entidades públicas o entidades privadas, etcétera. Vamos a ver, para lo que son entidades, el primer paso es primero tratar de que a nivel de la gerencia sea la gerencia la que impulse un programa de ciberseguridad. Si las gerencias no impulsan el trabajo de ciberseguridad, la organización no va a seguir. O sea, no podemos tener una organización sin cabeza. Entonces necesitamos que sean las gerencias las primeras en dar el primer paso y comprometerse con la creación de un sistema de seguridad de la información o un sistema de administración de la seguridad de la administración de la seguridad de la información. En inglés se conoce como un ISMS. Y esos son los primeros pasos. Este primer cuerpo de conocimiento le va a servir a las organizaciones para estructurar controles internos. Es decir, vamos a crear lo que sería un sistema inmunológico dentro de nuestras empresas. ¿Qué requiere este sistema inmunológico? Capacitación para las personas. Requiere también lo que sería un apoyo a nivel financiero, presupuesto, el reacomodo de roles y de responsabilidades a lo interno de la empresa, y también necesita recambio tecnológico. Pueden acompañar esto con una iniciativa de transformación digital para aquellas empresas que todavía no estén completamente digitalizadas. Este es el momento de empezar a hacerlo. De otra manera van a enfrentar una cantidad de problemas impresionantes, incluso problemas de competitividad en el mercado. Entonces, lo mejor es iniciar creando el sistema de gestión de la seguridad de la información, ¿verdad? El primer paso basado en, ojalá, un estándar como la ISO 27001, y dar esos primeros pasos en estos marcos para poder proteger mejor su infraestructura, entender cuál es el proceso para la creación de este sistema inmunológico, inyectar de manera correcta financiamiento y también aprender a hacer contratación administrativa. De ese punto de vista también es el tema de los usuarios. Como les digo, el entrenamiento es fundamental. Si la organización podrá invertir todos los millones que quieran en nueva tecnología, en los antivirus más codiciados del mercado, pero si sus usuarios no saben lo que están haciendo, pues ahí no valió ningún presupuesto ni ninguna infraestructura. Entonces es todo un paquete de concientización el que tienen que dar, y empezar, como les digo, con el tema de la 27001, que creo que es lo más básico y lo más bueno que pueden hacer en cortos pasos para ingresar a este sistema de gestión de la seguridad de la información. Esteban, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gran placer. Estábamos conversando con Esteban Jiménez, especialista en ciberseguridad. Ahí tiene todos los consejos que debe seguir de la mano de un experto para que no sea víctima de ciberataques, de estafas también en línea. Y yo creo que lo principal es desconfiar de todo lo que nos llega o diferente a lo que estamos acostumbrados, y también cuidar, como decía Esteban, nuestra identidad en línea. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Educación Tecnológica. Yo soy Diana Vázquez y nos vemos en la próxima.